Hermano, buenos días. Una vez estamos de nuevo encontrándonos por este medio para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión, Hechos capítulo 8. Ayer tocamos Hechos capítulo 9. Recordando, ayer lo último que fue la muerte de Esteban, ¿no? Lo último que mencionamos fue la muerte de Esteban. En la muerte de Esteban estuvo una persona, un personaje que era Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, ¿no? Dice Saulo estuvo allí, ya yendo al capítulo 8 dice, y Saulo estuvo allí aprobando la muerte de Esteban, dice, ¿no? O sea, aprobando la muerte de Esteban, ¿no? Lo daba como aprobado. A partir de ahí dice, aquel día dice, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, dice, ¿no? Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y las metía en la cárcel, ¿no? Acá nos explica que es, bueno, a partir de ahí dice, ¿no? Ya mm, a partir de ahí ya se desató, dice, ¿no? Una gran persecución contra la iglesia, contra los cristianos. ¿Quién encabezaba? Saulo de Tarso. Sí. Y también hay algo importante, ¿no? Que a partir de la persecución, o sea, de esto se dispersa la palabra del Señor, dice, ¿no? Porque al momento que los cristianos, la iglesia era perseguida y huían, no obstante ellos no se callaban, sino por el contrario, en cada ciudad que ellos estaban, predicaban la palabra del Señor, ¿no? Hacían conocer de Dios. Y por ejemplo, un ejemplo acá, por ejemplo, Felipe dice, ¿no? Felipe en Samaria, dice, ¿no? Los que se habían, dice, dispersado, predicaban, dice, ve, ¿no digo? Predicaban la palabra por donde quiera, dice, que iban, dice, los que se dispersaban por la persecución. Felipe, dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le anunciaba al Mesías, dice, ¿no? Anunciaba al Mesías, a Jesús. Al oír a Felipe y a ver las señales milagrosas que realizaba mucha gente, se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, como dice acá, dice, ¿no? Hacían muchos milagros, muchos prodigios, sanaciones de parte del Señor en sí que utilizaba Felipe, ¿no? Y con esto, ¿qué cosa hacía? Aún más, ¿no? Daba a conocer del poder de Dios, del Señor, ¿no? Dice, de ahí, dice, se presentó, en ese entonces también estaba, dice, un hechicero, dice, ¿no? Importante, dice, el hechicero, dice, de esa ciudad era un hombre llamado Simón, ¿no? Que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria, dice, ¿no? Todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, dice, le prestaban atención, exclamaban, Este hombre es el que llaman el que llaman el gran poder de Dios", dice, ¿no? Creían. O sea, hasta lo comparaban, o quizás pensaba mucha gente que en ese entonces ignorante de la palabra, todavía creían que él tenía el poder de Dios, algo así, ¿no? Entonces, o Dios lo utilizaba a él, o sea, pero él era hechicero. Pero no obstante, dice que él se convirtió, ¿no? Dice que, no, acá por ejemplo dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron, dice, ¿no? Simón mismo dice, creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, dice, ¿no? Asombrado de las grandezas, milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron dice que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan, aún más apóstoles,
¿sí? Fueron para seguir predicando las buenas nuevas, ¿no? Entonces, acá, hablando de Simón un poco más, Simón se convirtió, se bautizó, ¿no? Un hechicero, ¿no? No, hay otra, aquí hay otra, por la palabra del Señor, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Felipe dice el etíope, dice, ¿no? Un ángel del Señor dice, le dijo a Felipe, a Felipe, ¿no? Felipe y el etíope, ¿no? Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza, dice, ¿no? Felipe emprendió el viaje y resulta que encontró un etíope, dice, ¿no? En Nuco, esa ciudad, alto funcionario encargado de los tesoros, dice, ¿no? De los tesoros de la Cándace, reina de los etíopes, dice, ¿no? Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado, dice, en su carroza, ¿no? Leyendo el libro del profeta Elías, la palabra del Señor, profeta Elías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿no? Entonces dice, Felipe se acercó deprisa a la carroza, dice, y al oír que el hombre, dice, leía el libro del profeta Isaías, le preguntó, dice, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y él con voz, eh, y como voy, ¿cómo? Y dice, ¿no? Él le responde, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que le invitó a Felipe a, a subir y sentarse al lado de él, ¿no? El etíope le invita para que él le pueda explicar la escritura, ¿no? Y le explica, y el etíope estaba leyendo un párrafo de la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor, que era en lo que es y ¿cuál leído? Dice, ¿no? Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ¿no? Entonces, ¿qué estaba leyendo? Esa parte, ¿no? Estaba leyendo sobre Jesús, ¿no? Sobre su muerte, sobre lo que le llevaron sobre lo que pasó Jesús en su muerte, ¿no? Eh, entonces, a ver, concluyendo, hermanos, si nos damos cuenta en estos pasajes, se estaba extendiendo con gran fuerza la palabra del Señor, como dije al inicio, las buenas nuevas del Señor, los milagros, los prodigios, ¿no? Y un ejemplo claro, por ejemplo, algo grande es el que el hechicero se convirtió, por ejemplo, por escuchar la palabra del Señor. Sí, por ejemplo, el etíope que tuvo esa disposición de corazón para poderse para poder querer aprender, querer conocer a Dios, querer conocer de Dios, ¿no? Ese corazón, ¿no? Abierto ante las cosas del Señor. Y es un ejemplo, ¿no? Cada uno de ellos, cada persona que aquí en la palabra del Señor nos enseña para que nosotros de igual manera podamos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, hermanos, espero que les haya gustado, como siempre, la palabra del Señor y hasta una nueva oportunidad.